vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable, quien nos transforme, que sea Él quien trabaje con nuestra vida hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora, Padre, que nos permites estar aquí. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que sea tu palabra penetrando en nuestras vidas, que sea tu palabra transformando nuestro corazón, que seas tú, Señor, obrando en este tiempo en cada uno de nosotros, y que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas de pecado, de justicia y de juicio. Padre, dale a tu palabra lo que yo jamás podría darle en mi capacidad y en mi fuerza, Señor. Tú eres quien habla a cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. ¿Por qué le damos ese fuerte aplauso al Señor en esta hora? Y estamos iniciando una nueva serie este mes de octubre que se llama Perseverando en la Fe. ¿Cómo se llama? Perseverando en la Fe. Y hoy quiero comenzar este tiempo hablándoles algo que Dios ha estado impulsando en nuestras vidas mucho acerca de, hay gente que puede ser simpatizante del mensaje de Dios, hay gente que puede estar de acuerdo con el mensaje de la palabra, pero no por eso significa que esté viviendo el mensaje de la palabra. Hay gente que simpatiza con el mensaje, viene los domingos a la reunión, sirve quizás en algún área, en la alabanza, en pantallas, en cualquier área, pero al final de cuentas no están viviendo el mensaje de la palabra. Y la Biblia no nos llama a ser simpatizantes del mensaje, sino nos llama a ser discípulos e hijos de Dios. Y aquí el asunto es que la diferencia entre un simpatizante y un discípulo es que el simpatizante está de acuerdo con lo que se dice, pero nunca vive lo que se está predicando. Y en algún momento, si le llega a llamar la atención algún otro mensaje, algún otro discurso, dice como que me gusta más este, y entonces me voy para allá. Y lo mismo sucede con muchos de los que estamos aquí. Muchos de los que están aquí podemos ser simpatizantes, venir ocasionalmente, frecuentemente, pero realmente no estamos viviendo lo que la Biblia dice. Pero un discípulo tiene una característica muy interesante, y es que aprende a seguir a quien que lo discipula y trata de vivir de la forma que él vive. Quiero explicarle algo antes de comenzar esto, porque históricamente existen dos tipos de escuelas de discípulos. Número uno, la escuela griega. ¿La escuela qué? Los griegos, ellos comenzaron a hacer este tipo de ponencia donde había un público, alguien exponía este mensaje, y es hasta el día de hoy que llevamos este tiempo. Los griegos ponían a alguien y el concepto era: tú siéntate, ve, yo lo hago y tú trata de hacerlo. Pero existía otra escuela, que es la escuela hebrea, que la escuela hebrea para discipular a alguien es: ven y camina conmigo, ven y acompáñame, porque yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago, así que ven y hazlo conmigo. Y es la forma que la Biblia enseña. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ¿él qué palabras les dijo? Ven y hazlo conmigo, porque creo que lo puedes hacer como yo lo hago. Ahora, dando este contexto, vamos a ver hoy un tema, el día de hoy, que se llama perseverancia, característica de un discípulo. Perseverancia, característica de un discípulo. Hoy estamos enfrentando un montón de situaciones que parecieran ser muy normales, pero no lo son. Y hoy vamos a hablarles, y todo este mes vamos a hablarles acerca de la perseverancia en la fe, porque estamos enfrentando tiempos donde nuestra fe va a ser probada, y ahí es donde va a salir a relucir realmente quiénes somos. Quiero contarles algo, y venía reflexionando mientras manejaba a 1000 por hora de regreso de Valterría para acá. Venía acordándome de un tenista que
es uno de los máximos ganadores de los grandes torneos de tenis llamados Grand Slam, que se llama Rafael Nadal. ¿Alguien ha escuchado de este atleta español, Rafael Nadal? Estaba escuchando la historia de este hombre porque a mí en lo particular es el tenista que más me gusta por una característica importante. Todos los tenistas que se han enfrentado ante este hombre llamado Rafael Nadal dicen que lo más complicado de jugar con él no solamente es la cuestión de su técnica, sino que dicen nunca da una bola por perdida. Entrevistaron a su tío, que es su entrenador, y dice que lo más importante que trabajó en él en el principio, en el crecimiento de su vida, fue en el carácter. Y él comenta en una serie de exposiciones llamadas TEDx, no sé si alguien ha visto alguna, dice que una vez Rafael Nadal, como a la edad de 12 años más o menos, si no mal recuerdo, dice que estaba jugando y que iba perdiendo y que no se le daba el partido. Y el tío decía, pero si Rafael es más bueno que este otro chico, ¿por qué está perdiendo? Y dice que iba perdiendo y su tío se acerca y le dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No, pues no sé. Y revisa la raqueta y resulta que la raqueta que estaba utilizando estaba dañada. Y le dice, ¿por qué no dijiste nada? Es que he estado tan acostumbrado a que siempre me regañas y que tengo la culpa, que pensé que esto era mi culpa y que estaba jugando mal. Le cambiaron la raqueta y ¿qué creen que pasó? Terminó ganando. Y cuando lo entrevistan más adelante, él dice algo muy interesante. Ya no hay tenistas jóvenes que estén rompiendo récords como en los tiempos de Roger Federer, en mis tiempos, por una característica importante: la falta de carácter y la falta de perseverancia. Ahora, hoy vamos a ver unos pasajes muy interesantes y quiero ser muy breve, muy directo, pero que nos podamos llevar 5 principios importantes acerca de la disciplina, acerca de la perseverancia. ¿Está de acuerdo? Sí. Vamos a ver primero qué es la perseverancia. Y aunque la Real Academia la define solamente como el aspecto de una constancia, me gustó esta definición que encontré, que es perseverancia, es mantenerse constante en algo que ya se comenzó, a pesar de que la situación se ponga como complicada. Perseverancia es mantenerse haciendo lo que ya se empezó, a pesar de que tengamos cosas en contra. Y la parte siguiente es, esta frase anótela para los que les gusta anotar, y dice: lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo. Diga conmigo esta frase: lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Escuche, ¿qué es lo que más recuerda una persona, por ejemplo, de un matrimonio? ¿Cuántos matrimonios no comenzaron bien, miel sobre hojuelas, todo color de rosa, todo hermoso, pero hay algunos que no terminan? Comenzaron, pero terminaron. ¿Y con qué es lo que se queda uno? ¿Con cómo qué? Con cómo terminas. Ahora, cuando alguien pone un negocio y comienza en su negocio, ¿qué es lo que más nosotros juzgamos de ese negocio? ¿Cómo comienza o cómo termina? Hay negocios que aquí en Salamanca comienzan bien y de repente se estancan y desaparecen. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo comienzan o cómo terminan? Y escúcheme, hay gente en esta iglesia que comienza con ganas con Dios, comienza apasionada, comienza a leer la Biblia, comienza proponiéndose muchas cosas, pero termina ¿cómo? Mal. Porque lo más importante para nosotros debería de ser no solamente el comienzo, sino el. Fíjese lo que dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 24, versículo 12 y versículo 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Escúcheme bien. Y disculpen que este no sea un mensaje tan popular, quizás ni siquiera motivacional, pero es algo que necesitamos escuchar. La Biblia habla que en los postreros tiempos que estamos viviendo hoy, el amor de muchos se enfriará.
Hace 2 días contratamos el internet en la iglesia de Irapuato para hacer las transmisiones también y grabar las conferencias de allá. Y cuando contratamos el internet, nos regalaron un año de una plataforma para ver películas, un año gratis. Ahora, ¿cuántos tienen contratado Netflix o HBO o aunque sea que tengan tele para distraerse un rato? ¿A cuántos les ha quitado, aunque sean las redes sociales, más del tiempo necesario, que digan la verdad, me ha quitado tiempo? A todos, ¿verdad? Escúcheme bien. Escuché a un gran hombre de Dios hace tiempo que dijo: las redes sociales en la eternidad también van a funcionar. Y le dijeron, ¿cómo para qué? Para demostrar que tiempo sí hubo para buscar a Dios, pero ganas no. Y cuando nos dieron esto, yo dije, ay, no sé si activarlo o no. Y estaba así como que en la duda. Realmente no los utilizo mucho, pero dije, bueno, pues ya no lo regalaron. Pero pensé, ¿cuántas veces no le invertimos tiempo a tantas cosas? Y no es que esté mal, pero el asunto es cuando nos comenzamos a distraer de más y nos comenzamos a enfriar. ¿Cuántos han dejado de leer la Biblia? Que sean bien honestos, que levante su mano y diga, yo he dejado de leer la Biblia y me ha costado leer la Biblia. A ver, los honestos, ¿dónde están? Hay algo, antes, ¿quién quiere un carro? Todos le harían así, pero a ver, ¿quién ha dejado de leer la Biblia? Hacen así, ¿verdad? Escuche, la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará y el amor de muchos por causa de eso, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Pero dice, quien persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin, ese será salvo. No aquel que comenzó bien, no aquel que está contento cuando oran por él, cuando viene un pastor invitado, no aquel que se levanta temprano solamente el domingo, sino aquel que se mantiene perseverando a pesar de que las circunstancias sean contrarias. Escúcheme bien, quiero decirle algo. La carrera o el caminar con Dios, la vida con Dios, no es una carrera de velocidad. Mi papá siempre me ha enseñado, la vida con Dios es una carrera ¿de qué? De resistencia. Escúcheme, si a mí me pone hoy a jugar fútbol, estoy seguro que solamente aguanto 5 minutos y después ya pido el cambio. Pero cuando alguien se mantiene haciendo algo constantemente, lo puede hacer mucho mayor tiempo, porque aunque ha recibido dificultad y adversidad, permaneció como haciéndolo todo el tiempo. Quiero darles estas características importantes y vamos a ver que en la Biblia hay un verdadero discípulo de Jesús que se llama Pedro. Pedro es una persona como nosotros. Pedro era arrebatado, era impulsivo, imprudente con sus palabras, era a veces de doble ánimo. Pedro de momento quería una cosa y al rato se andaba peleando con otra. Primero oraba por unos, sanaba a unos y al rato quería que les cayera fuego. Pedro era una persona interesante. Dile a tu vecino, como tú comprenderás. Pedro era bocón. Aquí no hay nadie así, pero el pariente de la batería. Pedro era alguien bocón, alguien que decía que iba a hacer algo y no lo hacía. Pedro era una persona muy interesante. Pero si hay una característica de Pedro y que todos nos acordamos, es que Pedro era un verdadero discípulo ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo terminó Pedro? Bien. Quizás es de los discípulos que más nos acordamos. Y quiero ir haciendo un repaso muy largo, pero a la vez muy corto, sobre 5 características que he encontrado acerca de la vida de Pedro, cómo él fue un verdadero discípulo de Jesús. Así que vamos con la primera característica para ser un verdadero discípulo de Jesús. Y diga conmigo fuerte: cueste lo que cueste. Dígalo fuerte otra vez: cueste lo que cueste. Hay gente que viene aquí, pero a veces no le cuesta venir. Pero ¿qué tal si la iglesia le quedara 30 minutos? Hay algunos que no vendrían porque les cuesta despertarse más temprano. ¿Qué tal si el juego del América contra el Chivas fuera a las 10 de la mañana? Hay algunos que dirían, pues me quedo a ver perder al Chivas en lugar de venir aquí a la congregación. Lo digo porque han perdido últimamente.
Dice Marcos 1, 17 al 18. Dice: y Jesús les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombre. Y dejando que sus redes, le siguieron. Escúcheme bien. Hay mucha gente que es simpatizante, viene aquí, es bendecida, es animada por los mensajes, pero el día que Dios les pide que dejen algo, no están dispuestos a dejarlo. Tú puedes venir aquí y te felicito que estés aquí, pero si tú no estás dispuesto a abandonar tu manera de vivir, entonces eres un simpatizante y no un discípulo de Jesús. Escúcheme, hay gente que tiene que venir a orar aquí a las 8 de la mañana. ¿Y sabes cuántos llegaron hoy en la mañana? 4, 5 llegaron al inicio. ¿Sabes cuál es la reunión menos concurrida de esta congregación? La noche de adoración. Esta última noche de adoración yo no pude estar porque tuve que atender una situación en Irapuato, pero me dijeron que a la hora de comenzar la noche de adoración solamente estaba el grupo de alabanza. ¿Cierto o no? Porque todos queremos ser bendecidos, pero nadie está dispuesto a dar, porque somos simpatizantes pero no discípulos. Y yo entiendo que hay gente que trabaja en ese horario, pero hay gente que no trabaja y pudiera estar aquí pero no lo hace. La Biblia menciona que en los postreros tiempos, dice Jesús, que la gente se va a presentar delante del Señor y le va a decir: Señor, Señor, déjanos pasar a tu reino. Y Él les dirá: no los conozco. Dice: pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Y Jesús, ¿qué les dirá? Apártense de mí, ¿por qué? No los conozco. ¿Quieres conocer un verdadero discípulo de Jesús? Es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué? Y seguirlo. No sé cuántos somos en esta congregación, pero los que se despiertan a orar a las 6 de la mañana generalmente son los mismos, porque todos queremos la bendición de Dios, somos simpatizantes del mensaje de Dios, pero no queremos ser discípulos. Por eso, para ser discípulo, número 1, tenemos que entender que es que cueste lo que cueste. Pregúntale a tu vecino: ¿quieres ser verdadero discípulo? Hay algunos que ya como que no les está gustando. Fíjese la siguiente frase que aparece en su pantalla: seguir a Jesús te va a costar, pero vale la pena. Seguir a Jesús te va a costar, pero vale la pena. Escúcheme bien. Seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús es algo complicado, y la Biblia lo menciona porque Jesús dice: esfuércense por entrar en el reino de los cielos. El camino a la perdición es ancho, es amplio, pero entrar al camino a la salvación es angosto. Esfuércense por entrar. Escúcheme bien, seguir a Jesús cuesta, pero vale la pena. Si te ofrecieran un negocio donde tienes que invertirle, pero te aseguran que te van a retribuir muchísimo más, ¿le entrarías? Ahora, todo negocio es un riesgo, ¿sí o no? Pero el único negocio que no es un riesgo y que nos conviene, viéndolo de esta manera, es entrar a los negocios de nuestro Padre, donde nunca el Señor nos va a quedar mal. Aquí hay mucha gente que ha querido poner negocios, que son empresarios, y quizás a más de alguno con algún negocio nos han quedado mal, ¿cierto o no? Pero el único que no te va a quedar mal, ¿quién es? Es el Señor. Sí te va a costar, pero vale la pena. Escúcheme bien, hay gente aquí que tiene varios años sirviendo, muchos años, y si yo le preguntara a cada uno de ellos, le podría decir: ¿valió la pena seguir a Jesús? Y te apuesto que el 100% te va a decir que sí. Siempre ha valido la pena seguir a Jesús. ¿Te ha costado? Sí, pero vale la pena. Si yo le preguntara a Sergio: oye, ¿valieron la pena todos los congresos que hiciste? Estoy seguro que él me diría: sí, vale la pena, sí valió la pena.
Si yo le preguntara a lo mejor a Rosalba, ¿valió la pena abrir tu casa todos los martes para recibir a las personas? Estoy seguro que diría, valió la pena. Si yo le preguntara a lo mejor a Charín que está aquí, oye, ¿valió la pena dejar a tus amigotes y comenzar a servir a Dios? Estoy seguro que diría, valió la pena. Algunos nos quedamos, ¿verdad? Algunos somos sus amigotes desde ese tiempo, pero valió la pena. Nunca te vas a encontrar a un verdadero seguidor de Jesús que te diga, no valió la pena seguir al Señor. Porque seguir a Jesús es la cosa más extraordinaria, a la vez la cosa a veces más complicada, pero siempre, siempre, siempre termina bien. Le preguntaron a un gran hombre de Dios llamado Ray Charles Bonnke y le dijeron, oiga, usted ha vivido en muchos países, ahora vive en Sudáfrica, hace cruzadas evangelísticas de miles y cientos de miles de personas. De todos los lugares donde ha vivido, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Y cuál fue su respuesta? El centro de la voluntad de Dios. Porque si caminas en el centro de la voluntad de Dios, no importa en qué país vivas, siempre vas a prosperar y siempre vas a salir adelante. Te va a costar, pero vale la pena. Así que un verdadero discípulo de Jesús sabe que le va a costar, pero ¿qué? Vale la pena. Número 2, característica de Pedro, un verdadero discípulo perseverante de Jesús, es que él seguía a Jesús a pesar de ¿qué? Del cansancio. En Lucas capítulo 9 Jesús habla y describe cuando le dieron a alimentar a 5,000 personas. También lo puedes ver más adelante en Mateo capítulo 8. Y escúcheme bien, ¿alguna vez he estado en un evento donde le toca trabajar muchísimo todo el día? Que al final dice, me quiero llegar a descansar. Como los que están estudiando medicina, que dice mi hermano que en el internado a veces son peores que esclavos. Me dice, te dan un poquito de comer, no duermes. Y a lo mejor estás cansado. ¿Cuántos trabajan más de 8 horas aquí en esta congregación? Que digan, a veces trabajo más de 8 horas, a veces me la paso fuera de mi casa. Casi todos, ¿verdad? Escúcheme bien, a veces lo único que uno quiere es llegar. En mi caso, yo quiero llegar, tomarme un café y comer algo y irme a dormir. A veces ya no quiero saber nada, me abro la puerta, me encierro en mi cuarto y ya prendo una lamparita de lado y me quiero dormir. Y a veces comenzamos el día con tantas actividades, pero se nos olvida buscar a Dios. ¿Por el qué? Por el cansancio. Y quiero que pongan la siguiente frase que ahí está. Puedes hacer cosas para Dios, pero no tener comunión con Él. Escúcheme, nosotros podemos estar haciendo cosas para Dios, pero no significa que estemos teniendo comunión con Dios. Es que yo me porto bien, yo le ayudé a un vecino, pero no significa que estamos manteniendo una relación con Dios. Escúchenme, muchachos que están aquí sirviendo y todos los que están ahí atrás, todos los ujieres, los rugieres, los de cocina. Podemos hacer cosas para Dios. Nosotros los que estamos pastoreando podemos hacer cosas para Dios, pero no significa que estamos teniendo comunión con Dios. ¿Qué era lo que Jesús hacía después de darle de alimentar a las 5,000 personas? Dice que los despedía y se subía a orar. Porque si algo vale la pena más que el servicio, es mantener nuestra comunión con Dios. Así que para ser un verdadero discípulo de Jesús, necesito estar cerca de Él a pesar de que ¿qué? De que esté como cansado. Puedo estar cansado, pero tengo que leer la Biblia. Puedo estar cansado, pero tengo que mantenerme como orando. Puedo estar cansado, pero puedo mantenerme buscando a Dios. Quiero contarle algo muy breve y pasamos a la siguiente parte porque se nos está acabando el tiempo. Cuando vivía con el pastor Felipe, una de las características más interesantes es que nos traían como limón de funda, así de verdad, desde la mañana hasta en la noche. Y me acuerdo que había un congreso en ese tiempo y
Recuerdo que nos teníamos que levantar 6 de la mañana para preparar el desayuno a las 7 y tenerlo listo 8:30, 9 de la mañana para los conferencistas. Y teníamos que estar todo el día en el congreso, y las conversaciones de los conferencistas cuando cenan son de verdad de horas. Y a veces iban 1:30 de la mañana, 1 de la mañana. Tenías que recoger, tenías que limpiar, tenías que dejar el área limpia. Y nos daban 2:30 de la mañana. Esa temporada yo me propuse: Dios, no me voy a dormir si primero no oro. Y recuerdo que ya íbamos por el segundo día del evento. Ya habíamos tenido 4 días intensos anteriores, y ya no quería orar esa noche. Eran como 2:30 de la mañana, ya no quería orar. Y me acuerdo que me dormí en un sillón, en esa parte me dormí en un sillón. Y la verdad dije: Dios, la verdad no quiero orar. Estoy muy cansado, no quiero orar. Pero sé que te hice una promesa y la voy a cumplir. Recuerdo que me paré, comencé a orar y le dije: Señor, renueva mis fuerzas, porque de verdad ya fue un buen rato, muchos días de estar así. Renueva mis fuerzas. ¿Cuánto tiempo oré? 10 minutos, pero oré. Lo más importante de la oración no es el tiempo, sino el corazón con el cual lo haces. Oré 10 minutos. Al día siguiente, sin poner alarma, me había despertado renovado totalmente y descansado totalmente. Porque el descanso está intrínsecamente ligado a donde pones tu confianza, de qué te alimentas y en dónde pasas tu tiempo. Hay gente que se va de vacaciones y regresa más cansado de lo que se fue, ¿cierto o no? ¿Alguien ha pasado? Pero hay gente que puede descansar, que no sale de vacaciones porque su confianza está puesta en otro lugar. Escuché un hombre empresario que me dijo: yo conocí una persona que dijo: estoy tan estresada que me voy a dar un año sabático. Y me dice este hombre, aunque no conoce de Dios, pero me dice, yo le dije: más bien no sabes qué quieres ni quién eres. No necesitas un año para descansar, pero se lo dio. Y ya entendí que no importa que tengas la capacidad de dejar de trabajar un año, si tú no descansas en Dios, verdaderamente nunca tendrás descanso. Pero si tú buscas a Dios a pesar de que estés cansado, te aseguro 100% que Dios va a renovar tus fuerzas. Yo nunca he vuelto a experimentar eso, pero puedo decir que aún físicamente, cuando tú buscas a Dios en primer lugar, tiene la capacidad de renovar tus fuerzas. Amén. Siguiente, vámonos rápido. Punto número 3. Tenemos que aprender a seguir a Jesús en medio de ¿qué? En medio de la prueba. Dile a tu vecino: tienes que aprender a seguir a Jesús en medio de la prueba. Después de que Jesús los traía sanando enfermos, haciendo un montón de cosas, visitando la suegra de Pedro, dice en Mateo capítulo 8 versículo 23 que se subieron a la barca para cruzar al otro lado. Y fíjate bien, y Jesús subió a la barca y sus discípulos, ¿qué hicieron? Lo acompañaron. Y en esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Y entonces sus discípulos fueron a despertándole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo, sálvanos que perecemos. Escúcheme bien, hay gente que sigue a Jesús hasta que se le enfrenta una prueba. Hay gente que viene a la iglesia hasta que las cosas se ponen mal. Hay gente que viene a las reuniones hasta que se siente bien, pero en el momento que ya no se siente bien, dejan de seguir a Jesús. Pero escúchenme bien, un verdadero discípulo de Jesús no deja de venir aquí a la iglesia nada más porque tiene problemas en casa. Escúcheme bien, un verdadero discípulo de Jesús no deja de venir a esta congregación o al lugar donde Dios te ha plantado solamente porque las cosas no salen. Escúcheme, un verdadero discípulo de Jesús no deja de buscar a Dios solamente porque no siente que Dios no le responde. Porque un discípulo no se mueve por emociones, se mueve por convicciones. Un simpatizante se mueve por emociones,
Pero un discípulo de Jesús se mueve por convicciones. Sienta como me sienta, ahí voy a estar. Hay gente que no ora porque siente que Dios no le escucha, pero eso solo es una emoción. La Biblia dice que Dios no menosprecia al de corazón contrito y humillado. Así que la próxima vez que vuelvas a orar y tú digas, es que siento que Dios no me oye, acuérdate lo que dices: siento que Dios no me oye, pero no significa que sea la realidad. Escuchaba un hombre llamado Itiel Arroyo. ¿Alguien conoce a Itiel Arroyo? ¿Ha escuchado a Itiel Arroyo? Él contó su testimonio y dice que antes de ser gran predicador era alguien que iba arengando en las calles, que era partidario de pues era militante de un partido político de izquierda. Dice que se ponían enfrente del Palacio de Gobierno de Bilboa, donde él vivía. Dice que se bajaban los pantalones y mostraban el trasero al alcalde. Dice, era todo un asunto bien diferente. Y dice, lo hacía y gritaba y cerraba mi colegio para que no hubiera clases. Y pues yo creo que muy parecido, ¿verdad? A veces lo que sucede en la UNAM, no lo dudo. Dice que gritaba y hacía un chorro de cosas. Y dice que se sentía empoderado al agarrar el megáfono y andar gritando y andar moviendo estudiantes. Pero dice algo muy interesante: comenzó a sentir que eso no le llenaba, comenzó a sentir que eso le faltaba, que a pesar de que ya no lo hacía, o cuando lo hacía, como que había falta algo más. Y escúcheme bien, los sentimientos suben y bajas. Hoy puedes decirle a tu esposa te amo y nada más no te hace los huevos estrellados en la mañana y eres bien irresponsable. Tú dices, te mira mi hijo bien chulo, tan hermoso, y no saca la basura y ya lo quieres andar ahorcando. ¿Cuántos han hecho planes para el cine y se emocionan y vamos a ver la película? Pero alguien se tarda y ya lo odias y dices, híjole, te pasas. Si ya sabes que tenemos el compromiso, porque las emociones como son. Pero un discípulo aprende a tener convicciones. Iglesia, póngame mucha atención. Te garantizo que un día no vas a querer orar. Iglesia, te garantizo que un día no vas a querer venir el domingo a la reunión. Te garantizo que un día vas a decir, no tengo ganas de nada de que tenga que ver con Dios. Te garantizo que un día vas a decir, siento que Dios no me escucha, si es que ya no lo has experimentado. Pero ¿son qué? Sentimientos. Escuchaba un chiste, dice que estaba un joven dormido y llegó su papá y lo despertó. Oye, ya despiértate, ya es bien tarde, tenemos que ir a la iglesia. Y estaba así el muchacho, no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo no vas a querer ir a la iglesia? No quiero ir. Si tú eres el pastor, ¿cómo no vas a querer ir? Pero ahí es cuando tenemos que entender la palabra y decir, no me muevo por emociones, me muevo por convicciones. Yo no vengo a la iglesia por cumplir un domingo y ya me voy y sigo con mi vida. Vengo a la iglesia ¿para qué? Para adorar a mi Dios, para levantar mis manos y adorarlo con todo lo que tengo. Vengo el domingo a la iglesia para ser lleno de su presencia. Vengo el domingo a la iglesia para ser confrontado, escuchar lo que necesito cambiar, lo que necesito mejorar. Vengo a la iglesia para recibir restauración. Vengo a la iglesia para mantener mi comunión con Dios y con mi familia de la fe. Vengo a la iglesia no por cumplir una actividad, vengo a la iglesia porque es mi deseo y mi convicción, que dice la palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y a veces no me dan ganas, pero vengo a la iglesia porque amo a Dios por encima de mi descanso. Amén. Así que punto número 3 dijimos que era aún en medio de la prueba. Número 4, y estamos cerrando, tengo que aprender a seguir a Jesús aunque a veces no entienda. Aunque a veces no entienda.
No quiero leerte el contexto ni el pasaje, pero Jesús alimenta a los 5,000, se suben a la barca, van a cruzar hasta el otro lado. La gente se da cuenta que Jesús va al otro lado, se van corriendo, van caminando a prisa, llegan antes que Jesús. Jesús se baja de la barca, están las multitudes esperándolo, y de repente en ese lugar Jesús suelta una declaración extraordinaria y dice: ustedes me siguen porque les doy de comer, pero quien no beba de mi sangre y no coma de mi carne no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con las personas? ¿Qué pasó con las multitudes? Dejaron de seguir a Jesús. Los que antes decían: miren, ahí viene el Salvador, hosana al Rey que viene en las alturas. ¿Qué pasó? Lo dejaron de seguir. ¿Por qué? Porque les habló duro. ¿Y cuántos de nosotros dejamos de seguir a Jesús porque hay cosas que no entendemos? Es que ¿por qué si oro pareciera que me va mal, que me va peor? ¿A alguien le ha pasado? ¿Por qué si cuando pareciera que busco más de Dios, más problemas me vienen? ¿Por qué si cuando estoy sirviendo a Dios vienen y me regañan de una manera injusta? Un verdadero discípulo de Jesús se mantiene fiel a Dios, aunque ¿qué? Aunque no entienda. Porque para ejercitar la perseverancia muchas veces no vamos a entender por qué son las cosas, pero al tiempo lo vamos a entender. Escúcheme, no siempre lo vamos a entender todo. Hay gente que se pregunta: ¿por qué tuve que perder un familiar? ¿Por qué tuve que atravesar esta crisis financiera? ¿Por qué tuve que atravesar esta división familiar? ¿Por qué tuve que atravesar este problema económico? ¿Por qué tuve que atravesar esta crisis de salud? Y escúcheme, ¿cuántos están viviendo situaciones que no entienden? Dice: no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué está pasando esto. Ayer oraba con mi mamá en la noche y me dijo: ven a orar por mí, me duele la cabeza. Estábamos orando ayer en la noche en su cuarto y ella no sabe, pero cuando salí de su cuarto dije: no entiendo por qué está pasando todo esto. Y de momento, si a mí me llega la desesperación, yo me imagino que mucho más a lo mejor a ella en alguna ocasión. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasó esto? Pero el hecho de que no entendamos algo no significa que nos tengamos que apartar del Señor. Porque hay veces que no vamos a entender por qué, pero Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Y aunque haya sido nuestro error, si nos arrepentimos, Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y todas son? Todas. ¿Cuál es tu peor fracaso? En las manos de Dios puede obrar para bien. ¿Cuál es tu peor error en la vida? En las manos de Dios puede obrar para bien. Y casi voy cerrando con el último punto. Hubo una mujer de una iglesia cristiana que se embarazó a una edad muy adolescente. Esta mujer quiso abortar a este niño en varias ocasiones, pero al final no lo pudo abortar. Y años más tarde su hijo comenzó a crecer, tomó malas decisiones también, y en algún punto de su vida tuvo también un encuentro con Dios. Comenzó a escribir canciones, comenzó a componer música, y un día Dios le dio una melodía a este hombre acerca de una canción que hablara acerca del aborto. Este hombre escribe esta canción y cuando la publica, su mamá le confiesa que antes de que él naciera intentó abortarlo varias veces porque le daba vergüenza lo que estaba pasando, sin imaginar que lo que ella consideraba un error se iba a convertir en un gran hombre de Dios que escribía música para Dios, y quizás uno de los más destacados en ese género, y es un cantante rapero cristiano que se llama Funky, que fue el más conocido en su tiempo. Y cuando escribe esta canción, su mamá le dice: yo estuve a punto de abortarte porque me daba pena,
Y él escribe esta canción y lo describe: mi mamá me quiso abortar, pero en las manos de Dios, aún nuestros peores errores, aún cuando no entendamos, todo puede obrar para bien, si tú le permites a Dios en tu vida. Así que, ¿cuántos no entienden lo que están pasando el día de hoy, o muchas cosas de lo que no entienden? Mi consejo es: persevera buscando a Dios, porque hoy no lo entiendes, pero mañana lo vas a entender. Hoy quizás no lo comprendes, pero mañana lo vas a comprender, y te vas a dar cuenta que todo lo puesto en las manos de Dios termina bien. Amén. Y cerramos con el último punto, el punto número 5, y es que un verdadero discípulo, alguien que persevera a pesar de sus equivocaciones. Persevera a pesar de sus equivocaciones. Hace unas semanas que tenía todavía el Instagram ahí abierto, veía reels de un muchacho que se dedicaba a entrevistar a empresarios exitosos, y siempre les hacía la misma pregunta a los empresarios y les decía: ¿alguna vez has quebrado? ¿Y qué respondían todos? Sí. Pero me encanta la respuesta de uno que hace poquito me enseñó Lore en su celular. Me dice: ven, vamos a verlo, está bien interesante. Es un empresario afroamericano que ustedes saben que a veces sufren muchísimo discriminación, incluso hasta el día de hoy. Y llega este joven y le pregunta: oiga, ¿usted alguna vez ha quebrado? Y dice: quebré muchas veces. Tenía millones y millones, pero en algún momento llegué a quebrar. Y luego, ¿cómo le hizo? Dice: aprendí a poner mi confianza en medio de mis fracasos en Cristo Jesús. Dice: mi fe no se basa en lo que tengo, mi fe se basa en Cristo Jesús. Ahora creo que tiene miles y miles de millones de dólares este hombre. Pero dice algo bien impresionante: en el momento de mi peor fracaso, Dios siempre estuvo ahí. En mi momento de peor error, Dios siempre estuvo ahí. En mi momento de mayor crisis, Dios siempre estuvo ahí. Y él dice en plena grabación, dice: a Dios sea la gloria, porque Él me tiene aquí, Él me tiene restaurado y Él me ha permitido volver a continuar. Todos aquí nos hemos equivocado, y es más, hay algunos que han estado pecando esta semana, y no se necesita ser un profeta para saberlo. Nos hemos equivocado, hemos hecho lo malo. A lo mejor vienes con el cargo de conciencia de haberte equivocado días atrás, de haberle hablado mal a alguien, de haber quizás experimentado cosas que no deberías de haber experimentado, o visto cosas que no de haber visto, o criticado, juzgado a alguien. Ponle lo que sea. Y escúcheme, muchos de nosotros lo que hacemos es que nos tendemos a alejar de Dios. Pero un verdadero discípulo de Jesús reconoce en qué se equivocó, reconoce en qué está fallando, se levanta, se sacude el polvo y dice: voy a perseverar siguiendo a Cristo Jesús. Yo le hago la pregunta el día de hoy: si hoy Dios nos llamara a su presencia en este momento, ¿qué se puede decir de nosotros? ¿Somos simpatizantes o somos verdaderos discípulos? Suponiendo, no va a pasar, pero suponiendo nada más, que mandaran un misil desde Medio Oriente y se equivocaran las coordenadas y llegara aquí a Trigo y Miel, Salamanca, y aquí pues ya quedamos todos. Si ese día Dios nos llamara a su presencia, ¿realmente qué seríamos? ¿Simpatizante o discípulo? ¿Por qué? Porque tú te puedes dar que si eres discípulo de Jesús, vas a seguirlo cueste lo que cueste. Si tú eres discípulo de Jesús, sigues a Jesús aunque estés cansado, aunque estés enojado, aunque no lo sientas. Si eres discípulo de Jesús y has enfrentado prueba o la estás enfrentando, no te desanimas y dejas de seguirlo, lo sigues en medio de la prueba. Si eres discípulo de Jesús, lo sigues a pesar de que no entiendas.
Si eres discípulo de Jesús, aunque te equivoques, te levantas el polvo y dices: yo no puedo dejar de seguir al Señor. De estas 5 características, ¿cuántas tienes? Saca tu celular, no para que respondas el WhatsApp, pero de estas 5 características, ¿cuántas tienes? ¿Te consideras una persona perseverante? Escuchaba un dato interesante y dice que en Estados Unidos, creo que es 7 de cada 10 iglesias cierran en los primeros 3 años de haber comenzado, porque los pastores no perseveran. Y uno puede decir: imagínate si son los pastores. Pero tenemos un pastor que es el príncipe de los pastores, que es Jesús, que nunca dejó de perseverar hasta el final. De estas 5 características, ¿cuántas tienes? Ahora, quiero hacerte una última pregunta y que va a aparecer en tu pantalla. ¿Cómo quieres terminar tú? Codea a tu vecino y dile: ¿cómo quieres terminar tú? Esta semana con una persona de la iglesia de Irapuato, fui a una comunidad de Irapuato a visitar una persona que se le está compartiendo el evangelio. Este hombre conoció hace más de 15 años de la palabra y comenzó a reunirse, comenzó a entregar su vida al Señor, comenzó a entregar su vida a Cristo. Escúcheme bien, llegó a la casa de los que eran sus pastores y cuando iba a tocar, escuchó que sus pastores estaban discutiendo. Y cuando él escuchó la discusión, este hombre alcanzó a escuchar que la esposa le dice: tienes tiempo para todos, pero no tienes tiempo para mí. Y siempre están tal y tal y tal persona. Y menciona a este hombre: y yo también necesito tiempo. Era legítimo la petición de la esposa, la verdad, pero este hombre se sintió y le dolió en su corazón. Y este hombre me estaba abriendo su corazón. Dice: lo primero que hice fue irme a drogar, y a partir de ese día jamás volví a la iglesia. Y han pasado 15 años de esa ocasión y no he regresado a la congregación. La iglesia cerró, los pastores ya no están, los mandaron a abrir otra congregación. Los pastores lo fueron a buscar. Escúcheme, las diferencias en los matrimonios es normal, en todos los matrimonios pasan, en todos. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, vamos a fracasar. Pero si la ponemos en Cristo Jesús, vamos a prosperar. Este hombre, estábamos ahí y se le empezaron a salir las lágrimas. Y dice: tiene 15 años que no voy a una iglesia y sé que debo regresar con Dios. Y le pregunté: ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo? Digo: pero no es tarde para que regreses a buscar al Señor. Nunca es tarde para volver al Señor. Pero le dije: si tú no lo decides hoy y no te sacas del polvo y te levantas, pasar otros 15 años y quién sabe si regresas algún día a los pies del Señor. Pregúntale a tu vecino: ¿cómo quieres terminar tú? Ahí como que ya no preguntaron algunos porque discúlpeme que no es un mensaje motivacional, un mensaje de tú puedes, vas a salir adelante, Dios quiere bendecirte, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Muchos simpatizantes, pocos discípulos. La característica más importante de un discípulo es la perseverancia. Como vimos la definición, perseverar
es mantenerte haciendo algo que ya comenzaste a pesar de las dificultades. Diga conmigo, ya empecé. Dile a tu vecino, ya empezaste. La bronca es cómo vas a terminar. Discúlpeme que me haya dado el mal del pastor, pero se lo prometo que ya con esto cierro. Y oramos. Mi pastor, antes de que comenzara la pandemia, una vez estábamos desayunando y sé que a mi papá no le gusta que le diga que es mi pastor, pero pues el pastor Felipe me dice que soy que es mi pastor. Se chivea, se siente. Y me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? Nunca en la vida mis pastores habían pasado tiempo con nosotros, tanto tiempo, y se vinieron a quedar 15 días o una semana, ya no recuerdo bien el número. Y les pregunté ¿por qué? ¿A qué vinieron? ¿O cuál es su último deseo? Dice, vinimos porque sé que el Señor en cualquier momento nos puede llamar. Me acuerdo que me dijo eso. Y le dijo el pastor Felipe, oiga doctor, ¿y cuál sería su última voluntad? ¿Cuál es el último deseo que usted pudiera tener? Y él pensó que a lo mejor la iglesia siguiera bien o algo, y le respondió algo muy sencillo. Dice, solamente quiero terminar bien. Porque hay mucha gente que comienza bien pero termina mal. Solamente quiero terminar bien. Yo quisiera que hoy oráramos en esta hora y fuéramos sinceros con Dios, porque tropezones podemos tener, ¿cierto o no? Pruebas podemos tener, ¿cierto o no? Cosas que no entendemos podemos tener, ¿cierto o no? Pero ¿cómo quieres terminar? Bien. Si tú quieres terminar bien, vamos a orar y vamos a hacer una oración bien sincera de todo corazón. Y con propias palabras tú decirle a Dios, quiero terminar bien. Ya comencé, pero quiero terminar bien. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, Padre, los que estamos aquí reunidos, queremos pedirte, Padre, que nos perdones, Señor. Padre, porque muchas veces hemos hecho lo malo, hemos hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Padre, porque muchos de los que están aquí, Señor, a veces llevamos una vida en la iglesia, pero llevamos otra fuera de la iglesia, y a veces hasta nos justificamos diciendo, no, pues ¿qué tiene? Pero sabemos que no está correcto. Señor, yo sé que hay gente aquí, Señor, que Padre ha sido simpatizante y está siendo simpatizante. Les gusta venir a la iglesia, les gusta servir en la iglesia, les gusta el mensaje, pero no quieren comprometerse o no nos queremos comprometer con una vida de discípulo. Y Señor, oro por aquellos. Si tú quieres perseverar, levanta tus manos, déjanos orar por ti. Padre, oro por todos aquellos, Señor, que han estado batallando y dicen, Señor, quizás me he alejado, quizás ha sido difícil, pero ayúdame a perseverar. Y dile con tus propias palabras, Señor Jesús, quiero perseverar. Dile con tus propias palabras, Señor, ayúdame a perseverar. Quiero terminar bien. Dile con tus propias palabras, quiero terminar bien. Quiero terminar bien. Quiero terminar bien, Señor. Quiero terminar bien. Y si tú quieres terminar bien, dile, Señor, quiero estar dispuesto a todo por ti, Señor. Quiero estar dispuesto a todo, Señor. Quiero estar dispuesto a entregarlo todo. Dilo con tus propias palabras. A lo mejor Dios te ha pedido algo. Dile, Señor, te lo quiero entregar, y toma la decisión hoy. Toma la decisión hoy. Dile, Señor, te entrego esto, Padre. Quizás es una amistad, una relación, quizás a lo mejor es la queja, quizás a lo mejor es un entretenimiento, un deporte, algo que está siendo piedra de tropiezo. Dile, Señor, he estado cansado, pero me comprometo a no dormirme sin antes orar. A lo mejor dile, Señor, aún estoy pasando en medio de la prueba, me he estado desanimando, pero quiero orar. Ponte sobre tus pies y dile, Señor, quiero ser un verdadero discípulo. Quiero terminar bien. Quiero terminar bien. Quiero terminar bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a terminar bien. Ayúdanos a terminar bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, recuérdanos que no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Padre, recuérdanos que el primer amor no es solamente el inicio del caminar contigo. El primer amor es algo que se cultiva todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, disipa toda tiniebla de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Disipa toda distracción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.